se le causare violencia al tomarle los objetos. En tal sentido, el juzgador estima que estamos frente a un robo que es de manera directa y personal. Además, podría ser agravado cuando el mismo sea con armas o cuando se efectuare con todos los elementos agravantes que indica el artículo 252. Y en este caso, el juzgador estima que una vez estas personas, habiendo entrado en dicha residencia, si bien es cierto, se nos indica que entraron por el patio, pero al analizar que forzaron las chapas, estamos diciendo que también están causando una violencia, y esto se ha indicado que existen elementos que nos indican estos extremos, como lo es las fotografías en la cual se advierte que sí existe violencia en dichos lugares. Y como nos indica el agraviado, que dichas personas ya con antelación estaban, ya los tenían vigilados. En tal sentido, el juzgador estima que el delito de robo agravado, de acuerdo a lo que establece el artículo 252, cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. El juzgador estima que en este caso sí se advierte dicha violencia y que el otro se da cuando únicamente a la persona en forma personal y en la calle se le realice el delito de robo. Y al hacerlo ya en un domicilio, en una situación, el juzgador estima que sí existe dicho delito de robo agravado, por lo cual entonces la participación del hoy sindicado se advierte que hay probabilidad de participación. También no estamos diciendo que esto sea responsable, únicamente se está diciendo que hay probabilidad de participación y que la calificación legal del delito debe quedarse en el mismo como el delito de robo agravado, tal y como se le dictó el auto de procesamiento y por el cual se le queda y se solicita la solicitud de apertura a juicio. En tal sentido, el juzgador al momento de resolver declara, aún también he de analizar previo a esto en relación a la participación del de la querellante adhesiva y actora civil, al no existir ninguna contradicción, asimismo, habiendo cumplido con indicar los datos, se indicó que 500 quetzales valen cada uno de los objetos sustraídos, aún en este caso se advierte que no fueron desplazados, únicamente se ha desplazado la cantidad de 10,000 quetzales, que a criterio del juzgador únicamente debe establecerse este es el daño emergente del delito. Y en cuanto a lo demás, los honorarios serían, tal y como se indicó, que esto también debe probarse, 20,000 quetzales, por lo cual el juzgador estima que en relación a los daños causados específicamente serían la cantidad de 30,000 quetzales, que el mismo debe analizarse, ya que cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 338 del Código Procesal Penal. En este caso, como se advirtió por parte de la Fiscalía del Ministerio Público que existen circunstancias agravantes, tales como la premeditación, el juzgador estima es posible que exista el mismo toda vez de que hay una declaración que nos refuerza dicho extremo. En cuanto al abuso de superioridad,
El juzgador estima que el mismo no fue ejercido directamente sobre la persona agraviada. En este caso, no puede abrirse a juicio por el de abuso de superioridad. En cuanto al menosprecio del lugar, tal y como se indicó, porque es un delito de robo agravado por haber entrado con violencia en el lugar del hecho, el juzgador estima que esto ya se subsume en el tipo penal ya indicado. En cuanto a la nocturnidad, en este caso existe una discusión toda vez de que los medios de convicción nos indican de una sola persona. Y en este caso se indica por parte de la Fiscalía del Ministerio Público y sus dos acompañantes, lo cual no se refuerza con ningún medio de convicción, toda vez de que la declaración de Juan Antonio Guzmán de León indica que es una persona la que estaba caminando sobre la lámina, igual Eric Calderón Godínez. Esto entonces hace creer que no podría calificarse los mismos, aun siendo el delito se indicó que es en horas de la noche. El juzgador estima que únicamente debe abrirse a juicio por la circunstancia de premeditación. Tal y como se indicó entonces, al momento de análisis, al resolver, este juzgador dicta lo siguiente. 1. No ha lugar la calificación distinta del hecho penal solicitada por la defensa técnica a favor de Juan Antonio Macario Juárez. 2. Admite la acusación formulada por el agente fiscal del Ministerio Público de esta ciudad y como consecuencia se abre a juicio penal por el delito de robo agravado en contra de Juan Antonio Macario Juárez. 3. La acusación queda admitida en todos sus puntos como lo formuló el Ministerio Público, con las indicaciones que solo se abre a juicio por la agravante de premeditación. Y al no advertir ningún otro vicio formal de los hechos, son los que se intiman en el escrito de acusación presentada por la Fiscalía del Ministerio Público. 4. Se admite como querellantes adhesiva y actora civil a María Yolanda Guzmán de León y como abogado asesor al abogado Ángel Rafael Rodas Enríquez. 5. En consecuencia, se designa al tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad de delitos contra el ambiente del departamento de Quetzaltenango para conocer del presente juicio en la siguiente fase, remitiendo las actuaciones al tribunal referido, el escrito de acusación y la solicitud de apertura a juicio, el acta de audiencia y la resolución en la que se decide admitir la apertura al juicio. 6. Se cita a las partes procesales, procesado Juan Antonio Macario Juárez, su abogado defensor, querellantes adhesivos, Ministerio Público, para que comparezcan el día 12 de diciembre del año 2008 a las 8:30 ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal antes indicado, a señalar el lugar para recibir citaciones y notificaciones. 7. Para conocimiento del Tribunal Primero de Sentencia Penal ya referido, el sindicado Juan Antonio Macario Juárez se encuentra recluido en el centro preventivo de la Policía Nacional Civil de esta ciudad, el cual queda a su disposición, oficiándose a donde corresponde. 8. Se devuelve todo el expediente original al Ministerio Público y demás medios de investigación presentados. 9. De la presente resolución quedan legalmente notificados, tal como lo establece el artículo
169 del Código Procesal Penal. Únicamente, previo a cerrar la audiencia, disculpe, que se verifique en la misma que la evidencia vuelva a quedar embalada como corresponde. Muy bien, para el efecto entonces se embala también los medios o indicios que se presentaron en esta audiencia con la participación de las partes procesales. Y por último, tal y como se solicitó por parte de la defensa técnica en cuanto a una revisión de medida de coerción personal, no sé si sostiene todavía su solicitud. En virtud de la resolución dictada por usted, ya no estoy interesado en sostener la misma, toda vez de que el tipo de robo agravado tiene una prohibición para el efecto. Muy bien, en ese sentido, si no hay más, en tal, finalizamos esta audiencia toda vez de, como ya se indicó, que se ha renunciado a dicha petición. En cuanto a los demás medios de indicios que fueron presentados, tal y como se indicó, deben embalarse en esta audiencia. Y finalizamos. Licenciado. Adelante. Buenas tardes. Fíjese que el punto 4 que leyó el juez ya no se escuchó, se fue el sonido. Pero después el 5, 6, 7 ¿sí se escuchó? Sí, solo el punto 4 no se escuchó. Un segundo, pero vamos Licenciado, fíjese que el punto 4 se trata de que se admite al querellante adhesivo a la señora María Yolanda y a su abogado como Rafael Roa. Eso fue lo que escuché. Lo vamos a poner otra vez, solo el punto 4. Gracias. Juárez se encuentra No, tiene una prohibición para el... de las partes procesales. Y por último, tal y como... Disculpe, que... Muy bien, para el efecto entonces, y sostiene todavía su solicitud. En virtud de la resolución. Y demás medios de investigación presentados. 9 de la presente resolución indicado a señalar el lugar para seguir citaciones y notificaciones. 7, para conocimiento, defensor, querellantes adhesivos, Ministerio Público, para que comparezcan el día 12 de diciembre del año 2008 a las 8:30 ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal antes indicado, a señalar el lugar para seguir citaciones y notificaciones. 7, para que comparezcan el día 12 de diciembre del año de apertura del juicio. 6, se cita a Tango para de sentencia penal Bueno, ahora sí vamos a compartir únicamente esa parte. narcoactividad de delitos contra el ambiente del departamento de Quetzaltenango para conocer del presente juicio en la siguiente fase, remitiendo las actuaciones al tribunal referido, el escrito de acusación y la solicitud de apertura a juicio, el acta de audiencia y la resolución en la que se decide admitir la apertura al juicio. 6, se cita a las partes procesales de juicio en las de sentencia penal, narcoactividad de delitos contra el ambiente del departamento de Quetzaltenango para conocer del presente juicio en la siguiente fase, remitiendo
las actuaciones al tribunal referido, el escrito de acusación y la solicitud de apertura a juicio, el acta de audiencia y la resolución en la que se decide admitir la apertura al juicio. 6. Intiman en el escrito de acusación presentada por la Fiscalía del Ministerio Público. 4. Se admite como querellantes adhesiva y actora civil a María Yolanda Guzmán de León y como abogado asesor al abogado Ángel Rafael Rodas Enríquez. 5. Bueno, entonces el punto 4 Gracias, licenciado. Gracias. le da participación como querellante adhesivo de manera definitiva al posible agraviado y a su abogado director. Ese sería el punto número 4. Bien, entonces, de lo que acabamos de ver, tanto en la sesión anterior como en esta, es una audiencia de etapa intermedia previo a estudiarlo de conformidad con lo que indica el Código Procesal Penal. Consulto yo si hay alguna pregunta, algún comentario en cuanto a lo que vimos en la audiencia de etapa intermedia. Buenas tardes, licenciado. Yo sí tengo una duda. El abogado de la defensa solicitó la modificación del tipo penal en robo en grado de tentativa. Si sí se lo hubieran autorizado, porque el juez ya de último menciona que si él sigue como queriendo pedir esa revisión, si sí se lo bajan a robo en grave tentativa, quedaría, pues la medida de coerción sería más atenuada, por decirle. ¿En qué casos lo pueden aceptar y en qué casos no? Sí, la respuesta, compañera Yuli, sería esta. Fíjense que, solo permite. Sí, lo que sucede es que si el juez hubiera abierto a juicio únicamente por robo en grado de tentativa, eso significa de que al final sí hubieran podido conocer la revisión de medida de coerción. Es decir, que esta persona se le hubiera podido sustituir la prisión preventiva por alguna o algunas de las medidas sustitutivas que establece el Código Procesal Penal. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, en este caso, ¿por qué se hace la modificación? Es cuando el juez considera que el Ministerio Público no ha presentado suficientes medios de investigación que establezcan la posibilidad de la comisión de la acusación principal, en este caso que era robo agravado. Entonces dice el juez, bueno, no hay suficientes elementos para abrir por un delito más grave, pero sí para abrir por un delito leve o más tenue, que en este caso hubiera podido ser hurto agravado, robo en grado de tentativa o bien robo simple. Entonces, es una facultad que el juez tiene hacerlo de oficio o bien a solicitud de las partes. Y en el caso de la audiencia que vimos de etapa intermedia, si el juez hubiera accedido a modificarle a robo en grado de tentativa, ahí sí se hubiera podido aplicar una medida sustitutiva y el sindicado recuperar su libertad. Esa sería la respuesta. Gracias, licenciado. Y otra consulta en cuanto a las personas que participan aparentemente en el robo, porque estaban diciendo que eran como que 3 personas y al final solo está detenida una y le están acusando o le están indicando el robo de 10,000 quetzales en efectivo. Como defensa, ¿no sería prudente que si a él lo agarraron, no salió de la propiedad o no salió de la vivienda, obviamente ahí tendría que tener el dinero? O sea, si él no lo tiene, ¿por qué se le tendría que imputar a él o cargar eso a él si él no tiene el dinero? Si se lo da a otra persona, no sería él el ladrón de esa cantidad de dinero. Sí, eso sería una buena estrategia de defensa, pero en este caso, recordemos que el Código Penal indica que son responsables aquellos que se encontraran en el lugar de los hechos y tuvieran un conocimiento previo que ahí se va a ejecutar un delito. Entonces, ahí la contratesis del fiscal sería que sí, efectivamente, tal vez a él no le encontraron el dinero guardado, el dinero robado, pero sí él estaba presente en el lugar de los hechos y actuó en concertación con los demás indicados.
que en este caso se pudieron haber dado a la fuga, ¿verdad? Bien. Pero no se comprueba que si tuvieran, o sea, al final no se comprueba que hubieran otras personas. O sea, el mismo juez indica que no hubo medios de prueba que consten que sí hubieran otros participantes. Eso me genera un poquito de duda. Lo que pasa es que para que exista robo agravado no necesariamente tienen que haber dos o más personas, ¿verdad? El robo agravado lo puede cometer una sola persona cuando hay un robo con violencia o todos los supuestos que tiene el Código Penal. Pero sí, en este caso llama eso la atención de que si participó solo una persona y a esa persona la están culpando de haber desapoderado el dinero a su legítimo propietario, ahí sí, como dicen los memes, ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? ¿Quién o sea, lo que pasa es que podría ser un medio de descarga porque le están poniendo una, pues no sé si no esté bien, pero 30,000 quetzales. Ya, si no se le estuviera como acusando de tener esa cantidad, de alguna manera podría ser menos la cantidad que tendría que pagar. Eso es lo que voy como que tratando de encauzar. Es correcto. Lo que sucede es que como aquí el juez ya abrió juicio, esa va a ser la tarea de la defensa en un debate oral y público, ir a tratar por lo menos de sembrar la duda en el tribunal para que absuelvan al sindicado, ir a decir que el dinero nunca apareció, que él iba solo, que no hay prueba de que otras personas hayan ingresado a la vivienda, etc. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta, colegas, compañeros? Licenciado, buenas tardes. A ver. Por ejemplo, el Ministerio Público no puede interrogarle al presunto ladrón quiénes eran las otras personas. No, en la audiencia de primera declaración únicamente si él acepta ser sometido a interrogatorio, ahí se puede. De lo contrario, no, porque el sindicado no es órgano de prueba, el sindicado no es testigo. Fíjense que ese es un problema, que todavía muchas personas en diferentes instituciones de justicia tienen lo que podría ser una deficiencia cultural, porque todavía piensan que esto es como las películas, que al sindicado se le puede agarrar de la cabeza y decirle, confiesa, ¿en dónde dejaste el dinero? Pero recordemos que el sindicado no es testigo, él tiene derecho de abstenerse de declarar y nadie lo puede obligar a que declare si él no quiere. Recordemos que la tortura, los tratos crueles y todo eso ya está fuera del ordenamiento jurídico. Perdone, yo considero que no podría rebajarse a grado de tentativa porque él no desistió, él fue cooptado en flagrancia. Entonces creería yo que a criterio del juez, si me tocara a mí ser el juez o el fiscal, yo pediría que no se atenuara el delito, no se cambiara, no se modificara este delito, porque a él no lo encontraron diciendo, ay, ya no, o sea, yo desistí. No fue desistimiento, fue en flagrancia. Sí, lo que sucede es que, miren, pues, recordemos que la tentativa no es un delito del cual desiste el sindicado. La tentativa, dice el Código Penal, que es cuando una causa ajena a la voluntad de la gente impide que el delito se consume. Por ejemplo, un ladrón en el parqueo de un centro comercial ya abrió un carro, ya lo arrancó, ya lo va a acelerar, le va a poner primera o le va a poner drive. Pero ¿qué pasa? Llega la Policía Nacional Civil y le impide robarse el carro. En este caso, la causa ajena a la voluntad del sindicado sería que llegó la Policía Nacional Civil y lo detuvo. Desistimiento es cuando una persona se arrepiente, cuando ya no termina la ejecución del delito. Por ejemplo, alguien toma la decisión de matar a su vecino, consigue un arma de fuego, consigue municiones, consigue un pasamontañas, lo espera de noche en condiciones de clandestinidad, pero cuando ya le va a disparar, él tiene un cargo de conciencia. Él se recuerda de que hay un mandamiento ahí que dice no matarás, desiste. Eso es desistir, cuando una persona voluntariamente desiste y ya no comete el delito. Pero la tentativa es cuando una circunstancia ajena le impide, es decir, él tenía la voluntad de cometer el delito, pero algo le impidió, que puede ser que llegue la policía, que el arma se le trabe, que el vehículo no arranque o que una turba de vecinos lo empiece a correr, etcétera. Entonces, en este caso, yo considero que desistimiento no. Podría haber una tentativa, lo que explicaba la compañera, ¿verdad? Él intentó robarse eso, pero ya no pudo porque llegó un vecino, porque llegó un policía o porque a lo mejor ya iba corriendo, pero el dinero lo dejó tirado cuando él iba huyendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí,
La estrategia de defensa en un debate podría ser argumentar que no encontraron el dinero, argumentar que no están las demás personas, o bien que se le condene pero por un delito de robo simple o robo en grado de tentativa, o bien un hurto, ¿verdad? Pero que la pena no sea tan severa. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, compañeros? Licenciado, yo tengo una duda. Cuando el juez dice que estima que es un robo en grado de tentativa, ¿cómo calcula la pena? ¿Cómo calcula la pena, los años de... Fíjense ustedes que esa es buena pregunta, porque aquí vamos a hablar algunas cosas. Inclusive hay fiscales o jueces muy nobles, muy nuevos, que esto todavía no lo saben hacer bien en la práctica. Obviamente, nadie nace sabiendo, todos con la práctica es que adquirimos más conocimiento. Lo que sucede es que cuando un delito se comete en grado de tentativa, se le reduce la tercera parte de la pena, ¿verdad? Por ejemplo, si la pena mínima son 12 años de prisión, pero el delito únicamente se comete en grado de tentativa, quitémosle la tercera parte a 12 años de prisión, la tercera parte son 4 años, entonces 12 menos 4, 8, entonces la pena quedaría en 8 años. Esa es la pena que se impone por un delito en grado de tentativa, la pena reducida en una tercera parte. Pero se toma el límite inferior. ¿Perdón? O sea, se toma el límite inferior, por ejemplo, si es, como usted decía, de 12 o la máxima. Se toman los dos, por ejemplo, vamos a, lástima que no hay un pizarrón acá, ahora es lo malo de la virtualidad. Supongamos que hay un delito que su pena mínima son 6 años y su pena máxima son 12 años. Bien, entonces a la pena mínima de 6 años, quitémosle una tercera parte, quedaría en 4 años. La pena mínima ya no sería de 6 años, sino que de 4. Y si la pena máxima sería de 12 años, quitémosle la tercera parte, quedarían 8 años. Entonces ahí sería la mínima y la máxima menos la tercera parte. En ese rango puede el juez o el tribunal imponer la pena, ¿verdad? No puede ser ni menor ni inferior. Gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario previo a continuar, compañeros? ¿No? Bien. Entonces... Licenciado, una pregunta. Adelante. Mire, entonces sí sería tentativa y a mi parecer sí sería tentativa porque no logró escaparse, pues no logró salir con el objetivo que era el robo. Sí. En el caso. Fíjese, compañero, solo le vamos a quitar un poquito de volumen a esto. Fíjese, compañero, que en este caso lo que sucede es que sí, una buena tesis de la defensa, y de hecho lo dijo el señor abogado, un robo pero en grado de tentativa, que la pena es menor, que le pueden otorgar medidas sustitutivas y recuperar su libertad. Miren, es que esto ya es más técnico, es parte de un tribunal, porque es cierto, podría ser en grado de tentativa porque él no consumó el delito, ¿verdad? Pero alguien, así como dijo el juez, podría indicar, bueno, es que es cierto, él tal vez no lo encontraron a 1 kilómetro o en un vehículo o en un camión llevándose cosas robadas, pero él sí tomó el dinero, es decir, lo desapoderó, se lo metió en la bolsa, en un bolsón, y él ya iba caminando, aunque estaba dentro de la casa, pero él ya se iba desplazando, ya tenía el dominio del dinero. Por lo tanto, hay un robo agravado, porque no salió a la calle, no se fue en un vehículo, no se fue en un Uber, pero él sí ya lo tenía en su poder e iba caminando, abandonando la casa, ¿verdad? Eso es lo bonito, ¿verdad? De una audiencia de etapa intermedia y no, digamos, de un debate oral y público. Es lo que hay que ir a tratar de demostrar. Primero, que se establezca, ¿verdad?, la inocencia. Hablo como abogado defensor, ¿verdad?, no como fiscal, porque sabemos que la carga de la prueba es del Ministerio Público. Pero el abogado defensor, ¿qué va a tratar? De hacerle evidente al tribunal que su cliente o su patrocinado es inocente, o por lo menos que lo condenen por un delito con una sanción leve, que sea conmutable, o bien que con redención de pena ya pueda salir, ¿verdad? Bien. Licenciado, redención de pena es que lo que ya ha estado en la cárcel se lo tomen en cuenta. ¿Es eso? Sí, lo que pasa es que, digamos, eso está en la ley del régimen penitenciario, esa la pueden leer un día de esos.
Lo que sucede es que recordemos que son varios beneficios, está la redención de pena, la buena conducta, etcétera. ¿Y por qué se da esto? Porque la Constitución, que es la ley suprema, dice que el objetivo del sistema penitenciario es la resocialización de la persona condenada. Entonces, si la persona demuestra que adentro de la cárcel, miren, yo no sé cuántos han ido a una cárcel, pero adentro de una cárcel realmente es una ciudad lo que hay. Entonces, ahí hay comercio, hay maquilas, hay ventas de comida, hay peluqueros, ahí hay de todo. Entonces, si la persona demuestra que ha trabajado o que ha aprendido a leer y escribir o que ha superado la educación primaria, los básicos, o la educación universitaria, que por cierto les cuento, fue una universidad privada, la primera que graduó a un reo, a una persona condenada. Pero es tan nefasta parte de nuestra cultura que la gente en lugar de alegrarse que un sindicado estudió, que obtuvo una profesión, un oficio y que se graduó estando preso, empezaron a criticar que sí, que la universidad, entre comillas, ¿verdad? Acuchuchando delincuentes y cómo va a ser eso. O sea, a veces pareciera que nuestra sociedad piensa al revés, ¿verdad? Y no digamos en el ambiente de abogados, sería lamentable que alguien piense así. ¿Pero por qué lo digo? Porque adentro ese es el objetivo, que las personas condenadas estudien, que tengan un trabajo, que se preparen, que participen en actividades académicas, deportivas, religiosas, en orientación psicológica, en terapia, etcétera. Entonces, si una persona lleva estas actividades, puede eventualmente obtener una redención de pena, que es la reducción a la mitad, o bien por buena conducta también salir antes de la privación de libertad. Y hay otra institución jurídica penal muy, muy buena, que es la libertad vigilada. Es decir, bueno, usted puede salir 5 días, puede salir un día, es poco a poco que la persona se va ganando su libertad absoluta, ¿verdad? Eso va a depender según un estudio que haga el sistema penitenciario. Obviamente no se puede en todos los casos, pero es lo que dice la Constitución, resocialización cuando se puede. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pero, licenciado, pero en el juicio, por ejemplo, con el juicio oral y público, cuando le dicen ya al sindicado que, por ejemplo, ya le dan una sentencia de tantos años, tomando la redención de pena de lo que ya estuvo en prisión preventiva. No, esa no es redención de pena. ¿Eso cómo se llama? Disculpe. Ahí lo que se dice es que se le condena a determinada cantidad de años de prisión con abono de la efectivamente padecida. Es decir, miren, compañeros, lamentablemente en la práctica hay personas que llevan en prisión preventiva 3, 4 o 5 años. Eso es lamentable, es violatorio de los derechos humanos. Eso dejémoslo para una sociedad primitiva, en esos países donde hay dictadura, pero nosotros no somos una dictadura. Por lo tanto, se espera que las personas resuelvan su situación jurídica a la brevedad posible, en un plazo razonable, porque la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos habla de ese plazo razonable. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Bueno, dice, lo voy a condenar a 8 años de prisión, pero a esos 8 años restémosle porque ya lleva 2 años en prisión preventiva, ¿verdad? Entonces a la persona se le toma como tiempo de estar detenido desde el mismo momento que es detenido, ya sea con una orden de aprehensión o ya sea que sea detenido en flagrancia cometiendo un delito. Eso es lo que dice el tribunal, que se le condena con abono de la prisión efectivamente sufrida. Licenciado, perdone. Adelante. Fíjese que anteriormente también nos puso la audiencia del señor que debía pensiones alimenticias. ¿Es correcto? Entonces a mí me quedó una duda. Por ejemplo, si este señor pagó, ¿verdad? Pero si él no hubiese pagado, si él se hubiese negado, asumiendo que no tiene trabajo, que la situación está difícil, ¿qué pasaría con él? ¿Se va a la cárcel, ya no paga o cómo es que el juez lo obliga a pagar o lo deja en prisión? Sí, no, en el ejemplo que vimos, él estaba con medida sustitutiva, estaba libre. Miren, lo que sucede es que en la práctica hay lo que se le llama una eximente de responsabilidad penal por negación de asistencia económica. Ese es el delito. Los hombres, por lo regular, que no mantienen a sus hijos, ¿verdad? Como es lo correcto, es lo natural, es lo debido. Entonces, hay una eximente porque dice la ley que si el sindicado él paga las pensiones alimenticias atrasadas y garantiza las pensiones futuras,
es un eximente, es decir, queda sobreseído de una vez el proceso. Pero hay algunas personas que ya han pagado lo que deben, pero no logran garantizar las pensiones futuras. ¿Cómo se garantizan? Con hipoteca, con un fiador, con escritura pública de fiador mancomunado, etc. Por lo regular, compañeros, lamentablemente, ahora en la práctica, ¿quiénes son las primeras que están ahí? Las abuelitas, las mamás, las tías, la familia, ahí tratando de garantizar con una escritura pública que su familiar sí va a pagar las pensiones futuras. Pero en este caso, si no mal recuerdo, ustedes me corrigen, es que el sindicado no pudo garantizar aún las pensiones futuras, es decir, no había una garantía, una hipoteca, una fianza, etcétera. Pero aún en el juicio, ahí el sindicado puede garantizar las pensiones futuras y quedar cerrado ese caso por eximente de responsabilidad penal. Lo que se trata es que la persona que debe pensiones alimenticias, que por lo regular va a ser un hombre, pero también puede ser una mujer, pague lo que debe y garantice lo futuro hasta que el niño tenga 18 años y sea mayor de edad y ya se pueda valer por sí mismo. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda o pregunta, compañeros? Licenciado, buenas tardes. Audiencia, perdón, Eli. En el caso de la audiencia. Hay dos personas en línea. A ver, ¿quién va primero? No sé si puedo hacer mi consulta, licenciado. Maritza, adelante. Sí, gracias, licenciado. Licenciado, entonces, hasta ahorita donde vamos, que es la audiencia de etapa intermedia, entonces el proceso quedaría así, sería de primero el acto introductorio, ¿verdad? De ahí sería, en este caso, la audiencia de primera declaración. De ahí se presentaría lo que es la acusación, la clausura, de ahí el periodo de investigación, y de ahí sería, hasta ahí terminaría la etapa preparatoria, ¿verdad? Sí, solo una pequeña corrección. Es acto introductorio, denuncia, querella, prevención policial, y algunos dicen que la flagrancia. Audiencia de primera declaración o audiencia inicial. Si la persona queda ligada a proceso, se da un plazo de investigación y al finalizar ese plazo se presenta acto conclusivo, clausura provisional, acusación o sobreseimiento. Se celebra la audiencia de etapa intermedia y ahí decide el juez si sobresee, clausura o bien abre a juicio, que es hasta donde vamos. Ya. Media vez se liga a proceso, ya sería el periodo de investigación, dependiendo qué medida se le va a dar a la persona, ¿verdad? Sí, porque recordemos que si está en prisión preventiva, el plazo máximo de investigación son 3 meses, y si está en libertad bajo medida sustitutiva, el plazo máximo, perdón, es al revés, si están en prisión preventiva son 3 meses, si están en libertad son 6 meses, el plazo máximo. Ya. Entonces sería acto introductorio, la audiencia de primera declaración, y si se liga a proceso, el periodo de investigación, y de ahí sería la audiencia de etapa intermedia, ¿verdad? De las medidas que usted me está comentando. Es que fíjense que yo no sé si eso lo había platicado con ustedes, pero nosotros en los libros, ¿verdad? ¿Qué libros? Hay varios, pero como yo les digo, lamentablemente en algunos casos, no en todos, pero en algunos hay personas que escriben un libro, pero que nunca han ido a una audiencia, nunca los hemos visto en los tribunales de justicia en acción. Entonces todavía lo dividen en fases o en etapas, ¿verdad? La etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio, y está bien, es una división doctrinaria y también el código tiene algo de eso. Pero ya vemos otros que ya lo dividimos en audiencias, porque el proceso penal es eminentemente oral. Entonces, audiencia inicial, audiencia de etapa intermedia, audiencia de ofrecimiento de prueba, audiencia de revisión de medida de coerción, audiencia de reforma de autoprocesamiento, audiencia de debate oral y público, etcétera, ¿verdad? Pero reitero, es una mezcla. Algunos lo dividen en fases, otros en audiencias, ¿verdad? La idea es que aprendamos qué es lo que sucede en la práctica. Ya. Gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, perdone, adelante. Yo me había quedado con la duda. A ver. Por ejemplo, en este momento de etapa intermedia, yo no puedo, o sea, creyéndome abogado defensor, poniéndome en esa tesitura, si encontraron en flagrancia a mi patrocinado, definitivamente yo no puedo negar que él haya cometido el delito. O sea, no hay cómo decir que no. Si lo encontraron en flagrancia, a menos que pudiéramos desvirtuar las pruebas del Ministerio Público o que éstas no se encontraran. La otra situación es que en este momento
no puedo pedir tampoco si se puede pedir la modificación del delito, podría ser una de las vías. Pero en este momento yo no puedo pedir un criterio de oportunidad, porque entonces él no puede estar confeso, porque más confeso que flagrante no creo que haya. ¿Me explico? ¿Podría pedir yo esto? Lo que pasa es que esa es el arte de la abogacía, porque recordemos que el derecho es una ciencia jurídica, ¿verdad? Es una ciencia, tiene un método, tiene una forma de estudio, pero en realidad en la práctica la abogacía es un arte, porque para ser un abogado dedicado al litigio penal hay que saber de criminalística, de criminología, hay que saber oratoria forense, hay que ser un investigador criminal, hay que saber pensar como delincuente sin ser delincuente. La abogacía es un arte, entonces esa parte, esa dimensión que tiene de arte es la que hace que un abogado, aun cuando a su patrocinado, según la PNC, lo detuvo en flagrancia, tenga la suficiente argumentación, la suficiente tesis del caso para poder pedir una falta de mérito o que se le diga proceso, pero por un delito menor, ¿verdad? Entonces, reitero, ahí cada caso va a tener sus particularidades, cada caso es diferente, cada delito es diferente, pero ese es el arte de la abogacía. De eso es de lo que viven los abogados dedicados al litigio penal, ¿verdad? Si no existieran algunos abogados pues muy, muy exitosos y otros que no tanto, ¿verdad? Entonces, en conclusión, sí cabe el criterio de oportunidad para que yo lo pueda pedir. En algunos delitos cometidos en flagrancia, sí cabe el criterio de oportunidad, siempre y cuando concurran los requisitos del artículo 25 y 25 bis del Código Procesal Penal. En algunos, desde primera declaración, sí cabe el criterio de oportunidad, en otros no. Licenciado, mire, yo pienso que la compañera en lo que quiere decir o está un poco en que en la audiencia que vimos el juez le pregunta al abogado del defensor si quiere quiere pedir el criterio de oportunidad que había pedido. El abogado defensor dice que debido a que lo liga o lo van por el delito de robo agravado, entonces no tiene derecho el imputado, ¿verdad?, a pedir un criterio de oportunidad, pero se basa en el artículo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles delitos son los que tienen derecho a criterio de oportunidad y cuáles delitos son los que no tienen derecho a una medida sustitutiva? Yo creo que hay una confusión. Solo permítame. Yo creo que hay una confusión, porque el criterio de oportunidad no es medida sustitutiva. Al final lo que le pregunta el juez le dice, mire, se va a discutir su audiencia de revisión de medida de coerción, y le dice ya no, porque en el robo agravado no se puede imponer medida sustitutiva, sino que es obligatoriamente la prisión preventiva. Entonces, efectivamente eso pasa al final, pero se refiere a medida sustitutiva. El criterio de oportunidad no es medida sustitutiva y solo cabe en algunos delitos leves desde la audiencia de primera declaración. En robo agravado ahí no cabe medida sustitutiva. Correcto, es que mi idea era si le rebajaban el delito, o sea, yo no estaba confundida con medida sustitutiva y criterio de oportunidad. Sencillamente era si rebajaban el delito, o sea, como abogado de la defensa, yo metiéndome en ese papel, podía lograr que el delito fuera modificado, poder pedir una medida, un criterio de oportunidad. Todavía cabía esa intención. En una primera declaración o una intermedia se puede, pero que el abogado logre convencer al juez que lo que existió, por ejemplo, fue una falta contra la propiedad o fue un delito de hurto en grado de tentativa. Si lo convence primero que es una figura jurídica leve, ahí sí podría caber criterio de oportunidad, pero si no se modifica eso, no cabe en robo agravado. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Lico. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar, compañeros, con lo que es la audiencia de etapa intermedia. Por favor, vámonos a nuestro Código Procesal Penal. También lo tenemos acá en pantalla para mayor ilustración. Nótese cómo es interesante, ¿verdad? Porque vean acá lo que dice el Código: procedimiento intermedio. No dice audiencia de etapa intermedia o bien fase intermedia, procedimiento intermedio, ese nombre le pusieron.
Entonces vamos a verificar acá el artículo que vamos a estudiar. Bien, entonces, por favor, vamos a... ¿alguien haga favor de leer acá el artículo 340, compañeros? Artículo 340. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Bien, entonces, compañeros, artículo 82. Primero solo voy a explicar cuál es el ritual o las fases de la audiencia, que son sencillas, y después estudiamos el artículo. Vean, es lo que vimos, ¿verdad?, en estos 4 videos que reprodujimos. La audiencia de etapa intermedia, el orden que tiene, a lo que le conocen como protocolo o como ritual de la audiencia, es bien sencillo. Después de que el juez abre la audiencia y verifica la comparecencia de cada uno de los sujetos procesales, lo primero es que se le da el uso de la palabra al representante del Ministerio Público, que puede ser un auxiliar fiscal, un agente fiscal, un fiscal de sección, etc. Lo importante es que debe de haber ahí un representante del Ministerio Público. ¿Qué es lo que va a hacer el representante de la Fiscalía? Bueno, él ya sea va a ir a argumentar sobre la acusación presentada, o bien va a ir a argumentar sobre la clausura provisional o el sobreseimiento pedido. En la práctica hemos visto que algunos colegas fiscales van a leer literalmente la acusación, pero eso no es correcto, compañeros, porque el Código Procesal Penal dice que a la audiencia de etapa intermedia se va a discutir el acto conclusivo, no a leer literalmente, porque el juez sí tiene la acusación, y es más, en la mayoría de casos el juez ya la ha leído. Entonces, primeramente se le da la palabra al representante del Ministerio Público. Si hay querellante adhesivo, de una vez se le da la palabra después del fiscal, ¿verdad? En este caso al abogado director, así se le llama técnicamente, abogado director de la parte querellante adhesiva. Recordemos que el querellante adhesivo va a ser el agraviado, la víctima, quien sufrió la consecuencia de un delito. Algunos dicen también audiencia a la parte acusadora, y que la parte acusadora va a ser Ministerio Público y querellante adhesivo. Seguidamente, como un tercer punto, se le va a conceder la palabra al abogado defensor, para que el abogado defensor también argumente. Y posteriormente, haberles dado la palabra a cada uno, el juez va a resolver de manera inmediata. El juez, al resolver, tiene que indicar si abre a juicio, si clausura provisionalmente, si sobresee el proceso, etc. Entonces, reitero, el orden es sencillo, es práctico. Primero habla el fiscal, después el querellante adhesivo, si hay, después el defensor, y por último el juez dicta la resolución inmediatamente y de manera verbal, que es lo que acabamos de ver en el video. Pregunto yo, sobre este orden, sobre este ritual de la audiencia, ¿hay alguna pregunta o duda? Licenciado, tengo una duda. Cuando usted habla del querellante, ¿el que habla es el abogado director? Es correcto, es correcto. Es el abogado director el que va a hablar, ¿verdad? Sucede lo mismo que con el acusado. Quien va a hablar va a ser su abogado defensor. Entonces, está el querellante adhesivo, pero quien lo va a asesorar jurídicamente, quien va a hablar por él, va a ser el abogado director. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el orden o el protocolo de la audiencia intermedia? No, bien. Entonces ahora vamos a continuar con el análisis de nuestro artículo.
Fíjense que este artículo tiene aquí, yo veo por lo menos 3 elementos importantes que hay que entender sobre la audiencia de etapa intermedia. El primer elemento es este. Se observa ahí lo que tengo resaltado en celeste. Sí, licenciado. Entonces, lo que se va a discutir es la pertinencia del requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal, ¿qué es? Es el acto conclusivo. Puede ser el escrito de acusación, puede ser la solicitud de sobreseimiento o la solicitud de clausura provisional. Eso es lo que se va a discutir, la pertinencia. Es decir, ¿es pertinente la acusación o es pertinente mejor sobreseer o mejor clausurar provisionalmente? Eso es lo que se va a discutir, pertinencia del requerimiento fiscal. Por eso también el Código Procesal Penal indica que las partes deben de ser claras y concisas, porque no quien hable más va a convencer al juez, o no el que grite más, o el que diga más palabras en latín, etcétera. No, se va a discutir únicamente la pertinencia del requerimiento fiscal, lo cual se va a hacer de una manera técnica, con una debida argumentación jurídica. El segundo punto que yo veo es que cuando se presenta la acusación como acto conclusivo, se va a discutir esto, vean, muy importante. Los hechos planteados. Cuando estudiamos aquí la acusación, ustedes no me dejarán mentir que hay un apartado que se llama apartado de relación clara, precisa y circunstanciada del hecho que se le atribuye al acusado. Es decir, ahí donde indica, porque usted, Juan Pérez, el día 22 de marzo del año 2022, a las 19:05, en la 10ª calle y 1ª avenida, la zona 1, con un arma de fuego, usted disparó y le quitó la vida a fulanito de tal. Esos son los hechos planteados. Y también se va a discutir sobre la probabilidad que puedan ser demostrados en un debate. Reitero, acá lo que está discutiendo es una probabilidad. No estamos condenando ni absolviendo al sindicado, únicamente estamos analizando esos hechos, si son lógicos, si se cumple con tiempo, modo y lugar, y si existe esa probabilidad que el sindicado haya podido haber participado en dichos hechos. Un tercer punto que yo veo es que la resolución por medio de la cual el juez abre a juicio el proceso va a versar sobre esto, va a ser una fundamentación sobre llevar a una persona a juicio oral y público. En ese juicio oral y público, ahí sí, el tribunal sentenciador puede absolver o condenar a una persona. Lo puede condenar por el delito por el cual fue acusado o bien por otro delito, por lo regular, que tenga una pena más leve. Y lo otro que también veo es que este mismo artículo también habla, por ejemplo, cuando el requerimiento es clausura provisional, que lo tenemos acá, pero también la fiscalía puede pedir, en este caso, el sobreseimiento. Acá lo importante es, se va a discutir la pertinencia del requerimiento fiscal, se va a discutir sobre los hechos planteados y la probabilidad que puedan ser demostrados en un juicio. Y la resolución del juez va a versar sobre los fundamentos serios que existen para que una persona vaya a un juicio oral y público, o, en sentido contrario, que no existen fundamentos serios para abrir a juicio. Básicamente, ese es el espíritu de lo que es la audiencia de etapa intermedia, artículo 340 del Código Procesal Penal. Y ahora bien, para remarcar un poquito más sobre lo que el juez debe de resolver, es decir, cuál es la resolución del juez, alguien por favor que lea el artículo 341 que tenemos acá en pantalla. Artículo 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Y por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución.
de la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Bien, entonces acá lo que está haciendo este artículo es confirmando lo que ya vimos, la manera en que el juez resolvió, ¿verdad? Entonces acá indica que el juez va a resolver las cuestiones planteadas, ¿verdad? El fiscal plantea que se abra juicio. La defensa plantea que se sobresea o se le abra juicio por un delito leve, ¿verdad? Y el juez, ¿qué es lo que va a decidir? Lo tenemos acá. 1, apertura del juicio. 2, sobreseimiento. Y 3, la clausura provisional o el archivo. Eso es lo que el juez puede resolver en esta audiencia. Y ahí mismo, de manera verbal, quedan notificadas todas las partes. Y la única excepción que hay es que cuando el asunto es muy complejo, es decir, hay muchos indicados, es un delito gravísimo, o por lo avanzado de la hora, etcétera, el juez de manera excepcional, él puede diferir el pronunciamiento de la sentencia por 24 horas. Es decir, no resuelve en ese mismo momento, sino que va a convocar audiencia al día siguiente y ahí va a dar a conocer su resolución, donde abra juicio, clausure provisionalmente o bien sobresea el proceso. Esto es lo más importante. Y lo último que tengo yo que agregar es que en esta resolución, el juez, él va, si abre a juicio, él va a indicar cuál es el tribunal competente para el desarrollo del juicio, número 1, y número 2, en qué fecha se va a llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia, allí mismo en el juzgado de primera instancia penal. Sobre estos temas, ¿habrán preguntas o dudas? Licenciado, buenas noches. Cuando habla de acta sucinta, ¿qué es? El acta sucinta es un acta pequeña que se redacta donde se hace constar lo que sucedió en la audiencia. El acta debe ser bien pequeña. ¿Por qué? Porque para eso la audiencia se grabó, queda en un audio. Y ese audio es mejor que una pequeña acta sucinta. Básicamente en el acta sucinta lo que se hace es que se consigna la identificación de cada una de las partes y se indica que el juez tomó tal decisión, pero de manera resumida y de manera breve. Eso significa sucinto. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Esta resolución es la misma de la que se habla en el artículo 82, ¿verdad? O sea, todo esto de la resolución es de que si el juez decide en 3 sentidos, o apertura a juicio, sobreseimiento o la clausura del procedimiento, de ese mismo es. No, es que el artículo 82 de lo que habla es, vamos aquí a retroceder, es de la audiencia de primera declaración, ¿verdad? Entonces, el artículo 82 va referido a audiencia de primera declaración y el artículo de la audiencia de etapa intermedia fue el que vimos el día de hoy. Entonces no tienen relación. Esta es otra resolución distinta. Sí, son distintas, por supuesto. Ok, gracias, Lee. Licenciado, tal vez para aportar un poquito, lo que se decide en el numeral 82, o sea, el desarrollo de la audiencia de primera audiencia, perdón, es cuando se decide en el numeral 4, por ejemplo, se decide falta de mérito o autoprocesamiento. A partir de eso, si se da un autoprocesamiento, ya el numeral 5 se refiere, sí, de las medidas de coerción, ya que puede ser medida prisión preventiva, arresto domiciliario o alguna otra medida sustitutiva. Y en cuanto al 340 que usted indicaba, ya se decide si se va, o sea, si se va a otra etapa, a la etapa de debate, si se cumple con los medios de prueba. O sea, si hay pruebas suficientes para poder seguir con ese proceso. Sí, efectivamente, por eso es que no tienen que ver en nada los dos artículos. El primero es de la audiencia de primera declaración, el segundo de etapa intermedia. En este caso, si lo que se busca es que a una persona se les sustituya la prisión preventiva, lo que se debe de pedir es una audiencia de revisión de medida de coerción, que es lo que el abogado en el video que vimos había pedido, pero ya no se podía discutir porque el delito de robo agravado no permite medida sustitutiva. Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciada, una pregunta. Bien, Maritza. En el artículo 341 hay una parte donde dice la clausura del procedimiento o el archivo. ¿Ese del archivo a qué se refiere, perdone? Eso del archivo, olvídense. En el Código Procesal Penal hay como 5 clases de archivo
nadie lo entiende como debe ser, porque actualmente el archivo prácticamente solo se da cuando el juez le autoriza a la fiscalía la desestimación y archivo de las actuaciones. Los fiscales tienen otro su archivo que hacen ahí en sede fiscal, ¿verdad? Pero en este caso, en la audiencia de etapa intermedia, reitero, se clausura, se abre a juicio o se sobresee. Básicamente eso. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, entonces, solo previo a finalizar, les pregunto, vamos a hacer una encuesta así rápida. ¿Están de acuerdo que sigamos compartiendo videos de audiencias reales o cambiamos esa metodología y mejor damos la clase de otra manera? Yo estoy de acuerdo con los videos reales, licenciado. De acuerdo, licenciado, con los videos. De acuerdo. Sí. De acuerdo, Sí, tal vez alternar ambas mirar algunos videos y también clases magistrales, o sea, alternarlos conjuntamente. De acuerdo, licenciado. Bien, entonces considero que sí está la intención de que continúen los videos y que se sigan alternando con la clase presencial, que es lo que hemos hecho hasta la fecha. Pero reitero, si alguien no está de acuerdo con los videos, manda aquí un mensaje al Classroom y podemos ir modificando la metodología. Preguntan acá, disculpe el líquido de las notas, espero que hoy mismo, lo que pasa es que teníamos ahí un problema técnico con el Classroom, pero espero hoy mismo poderlas subir. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda que ahorita se me hizo un poco de bolas. ¿La clausura del procedimiento es lo mismo de la clausura provisional o estoy equivocado? Es lo mismo. En el Código Procesal por un tiempo nada más y reanuda el proceso. En el Código Procesal Penal, clausura provisional o clausura al procedimiento son sinónimos, significan lo mismo. Bien, ¿alguna otra pregunta? O sea, que reanuda el proceso en un tiempo prudencial, ¿no? Un tiempo establecido. La clausura provisional no cierra el proceso porque ahí mismo de una vez indica para cuándo la presentación del nuevo acto conclusivo y para cuándo la nueva audiencia de etapa intermedia. Por eso es provisional, no es definitiva. ¿Y ese tiene un plazo o el juez lo establece? El juez lo va a establecer según el tipo de proceso. Ah, bueno, gracias, licenciado. Es que lo importante de la clausura provisional, eso lo dijo en la clase anterior, es de que la persona recupera su libertad. Si está detenido, se ordena la inmediata libertad. Y si está bajo medidas sustitutivas, arraigo, arresto domiciliario, se revocan inmediatamente. La persona queda en libertad absoluta, ¿verdad? Eso es lo bueno, que el plazo puede ser corto, puede ser largo. Eso ya no importa porque el sindicado él recupera su completa libertad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, ¿el acta sucinta es solo en la audiencia de etapa intermedia? En todas. En realidad, es que miren, hay dos tesis, porque reitero, el código está demasiado parchado, pero cuando hay reformas no tratan de que una reforma encaje bien con la parte anterior, ¿verdad? Entonces, se entiende que en todas las audiencias del proceso penal debe de existir un acta sucinta, pero también el código lo que da a entender es que el audio puede sustituir completamente al acta, que es lo más lógico. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Yo me atrevería a decir que casi todos los juzgados manejan actas sucintas. Algunos es acta sucinta, los otros es un como cuadrito que van llenando que le hace las veces de acta sucinta porque en determinado momento a veces los audios se arruinan o no se oyen y por lo menos en el acta hay una bitácora ahí que fue lo que pasó. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces por el día de hoy, compañeros, finalizamos nuestra clase. Que tengan todos un buen descanso. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado.